Para. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un gusto saludarles desde este foro virtual. Cuando estaba yo preguntando qué día es, ya no sé qué día vivo, pero sí, es 14 de abril, el miércoles. Hoy es miércoles, estamos a mitad de semana. Hay muchísimas noticias que vamos a analizar el día de hoy. Enorme la fusión de lo que son los contenidos o las divisiones de contenidos entre Televisa y Univisión. Lo vamos a analizar más tarde, pero estamos hablando de más de 600 millones de potenciales beneficiarios de esta combinación. Estamos hablando también hoy de los reportes trimestrales que ya empezaron a salir de los bancos y el reflejo de estos reportes de que los alivios que entregó el gobierno estadounidense pues han generado que mucha gente tenga dinero efectivo y por lo tanto no estén buscando necesariamente ni la tarjeta de crédito ni a los bancos para pedir prestado. Son los dos temas que estaremos analizando centrales del día de hoy, por supuesto vacunas, por supuesto contagios, pero también queremos hablar de temas de energía, de temas petroleros, de un país que hemos tenido en el radar y que es muy importante revisar cuáles son los horizontes para este país como productor petrolero y qué representa para el resto de los competidores de la región. Lo vamos a analizar. Y también los precios de la gasolina, que yo sé que muchos de ustedes, y me lo han dicho, pues están preocupados por lo que les está costando llenar ya el tanque del auto, de la motocicleta, etcétera. Así que le pedí a Jaime Brito de Status Advisors que me acompañara esta mañana, pues para entrarle a todos estos grandes temas. Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y yo creo que el punto central que te pediría desarrolles cuando empieces a explicar el tema de la gasolina y los precios también, es si lo consideras un aumento temporal o si consideras que este es el inicio de una tendencia, que creo que eso es valioso para quienes nos escuchan. Adelante, buenos días. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Un gran placer saludarte, mucho gusto por estar aquí con tu audiencia. En efecto, el tema específicamente de la gasolina, comenzamos por ahí si gustas, va a ser desgraciadamente un tema estructural, es decir, lo vamos a tener por varios meses. Déjame decirte que básicamente el precio de la gasolina había estado ya alto los primeros 3, 4 meses del año y eso ha sido por la fortaleza en el precio del crudo. Cuando tú eres un refinador, tienes una caja negra en donde tienes que comprar la materia prima cara y por lo tanto cuando tienes que pagar muchos dólares por el crudo, te ves obligado a vender la gasolina, el diésel, etcétera, a precios más altos. Entonces, la exageración que tuvimos por este rally financiero, por especulación, etcétera, en el precio del crudo hace que la gasolina salga más cara a inicios, justo cuando se va a dar el banderazo de la gran temporada de manejo, que a comparación del año pasado parece que mucha gente que estuvo encerrada por muchas semanas está listísima para tomar el auto y salir de vacaciones ya digamos a finales de mayo, que es el Memorial Day y que es oficialmente el banderazo de la temporada de manejo. Esperemos que a finales de mayo, todo junio y julio, el precio de la gasolina siga alto por la estacionalidad normal de la demanda de la gasolina, que esperamos que suba de manera dramática respecto al año anterior. Entonces, desgraciadamente el precio de la gasolina para importación en toda América Latina y lo que pagarían potencialmente todos los usuarios en América Latina en la estación sería mínimo entre un 10 o 15% más alto de lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Y esto es muy importante, Jaime, porque lo hemos dicho, los países que importan gasolina se tienen que enfrentar a esa mayor demanda, se tienen que enfrentar a la importación de un producto en dólares, se tienen que enfrentar además el consumidor pues a un precio que incluye impuestos y a y a unas, digamos, autoridades que quizá no tienen el espacio para aumentar subsidios, dar subsidio, y eso también complica. Háblame de la condición o la situación que estás viendo de los países que importan dentro de América Latina y estos componentes que son importantes, el impuesto, el factor dólar, etcétera. Sí, desgraciadamente a todos les pega cuando hay un incremento en el precio como tal de la gasolina. El 90% del producto que viene es de toda la zona del sur de Estados Unidos, del Golfo. Que por cierto, los Estados Unidos, como respuesta a la pandemia en este último año, han tenido que cerrar algunas refinerías, ¿no? Siempre hay ajustes en la industria y cuando tienes menos refinerías en general y menos exportando, vas a tener un encarecimiento natural del producto, independientemente de dónde haya estado el crudo y la gasolina y la temporalidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro factor de encarecimiento también. Ahora bien, para los países que importan, a todos ellos les va a impactar desde luego el tipo de cambio. Entre comillas, afortunadamente tenemos esta masiva impresión de dólares en Estados Unidos y el hecho de que
entre comillas, tengamos este dólar barato relativamente, ¿no? Sin embargo, algunos de los países sí han visto en momentos moverse su tipo de cambio de tal forma que se les encarezca aún más el producto. Y en cuanto a impuestos, toda la región, todos los gobiernos tienen un mecanismo diferente, es decir, en cuestión de volúmenes, el que más importa por mucho es México. Después también hay importación del lado de Chile, por ejemplo, hay diversos volúmenes que se llevan hacia Ecuador, hacia Perú, etcétera. Y en todos estos, en el momento en que llega la gasolina del extranjero, se le agregan los impuestos, se le agrega el costo de transporte, etcétera, siempre va a ser una proporción diferente para el consumidor local el impacto que va a tener. Hay gobiernos que amortizan, que amortiguan, que detienen los incrementos del precio internacional para que el consumidor no lo sienta tan directamente. Y hay gobiernos que lo pasan mucho más directamente, que no se meten tanto a andar amortiguando con subsidios temporales ni nada. México, por ejemplo, tiene un mecanismo fiscal, un incentivo que le da a los dueños de la molécula que llegan, son todos los que pasan la molécula desde el puerto de importación a la terminal de almacenamiento, a las estaciones de servicio, que se llama el impuesto especial, el IEPS. Y este impuesto el gobierno a veces anuncia que no lo va a cobrar tan alto en ese mes en específico o en esta semana. No es un subsidio como tal, es un mecanismo que tiene el gobierno para mover la cantidad que pagan los participantes de la cadena de suministro, pero no es directamente un subsidio a los consumidores, y en otros países sí hay un subsidio directo. Entonces, desgraciadamente, ya sea de parte de las empresas privadas que importan o de las empresas nacionales petroleras, se tiene que absorber estos incrementos. Y esto es muy importante. Cierro mi tema de la gasolina, Jaime, porque el día de ayer tuvimos el dato de inflación de Estados Unidos en el mes de marzo, 0,6% el aumento, un poquito más arriba de lo que se esperaba. No obstante, es un incremento importante. El precio del combustible en marzo, más de 9% de aumento. Ahora, hay que recordar que venimos de los tiempos de la inmovilidad de la pandemia. Entonces, también por eso en Estados Unidos se habla mucho de si es temporal o no. Y la importancia de este dato es si sube la tasa de interés, si hay necesidad de que crezca el precio del dinero, y para un consumidor, pues todo está puesto pues en las bolsas del súper, en pocas palabras, Jaime. Entonces, como venimos de 2020, donde restringieron la movilidad, se entendería que esta mayor demanda de viajes está provocando estos números tan fuertes en cuanto a recuperación en los precios por la demanda. ¿Es así? Así es, y aparte hay un fenómeno interesante, aparte de todo lo que comentas, lo cual es cierto, mucha gente ha estado todavía reacia a volver a viajar, ¿no? Ya sea porque no quiere gastar en una prueba antes de abordar el avión, etcétera. Entonces lo que hemos visto es que un buen porcentaje del consumo típico que hubiera sido de combustible de aviones se transfirió a la demanda de gasolina, porque la gente que normalmente viajaba por cuestión o de turismo o de familiar o de negocios, digamos, entre Chicago y Boston o entre Texas y la Florida, lo está haciendo en auto. Ha habido un incremento bastante grande en el manejo vehicular en estos últimos meses particularmente. Entonces, claramente la pandemia ha también modificado los patrones. Es muy temprano para saber si es de largo plazo. Muy probablemente sea nada más de corto plazo, en lo que el viaje aéreo se restablece por completo. Pero al menos mientras la gente no se vacune al 70-80% de la población, etcétera, parecería que seguiremos viendo un manejo bastante fuerte, y todo esto también ha provocado que el precio de la gasolina suba. O sea, tenemos unos 4 o 5 factores que hacen que el precio de la gasolina suba, aparte de la estacionalidad normal. Yo sé que hablamos la última vez, Jaime, y te pido el último comentario para ya hablar de este productor importante para que todos nos lo aprendamos, pero de la reunión de la OPEP, ¿algún tema que quieras abordar relacionado con la decisión que se tomó, la reactivación de cierto nivel de producción y las implicaciones para la región? Fíjate que son dos conclusiones muy específicas, muy concisas que quisiera dar. En primer lugar, fue una decisión que necesitaba la economía mundial, fue una decisión aceptada, que ya debía de haber dado la pérdida al menos desde hace 2 meses, pero bueno, al fin se dio este incremento. Y creo que hay 2 conclusiones importantísimas. En primer lugar, de parte de los saudis y del cártel como tal, en lugar de dar estos superestimados de largo plazo como hicieron el año pasado, de decir, ahorita recortamos 9.7 y luego en agosto aumentamos 2 millones y luego en diciembre otros 2 y luego en abril del 2021 tanto, ya hicieron un cambio de estrategia por completo y ahora tienen una estrategia muy de corto plazo, muy granular y muy quirúrgica. Es decir, están diciendo, miren, no sabemos qué va a pasar el resto del año,
pero de aquí al siguiente mes vamos a aumentar como máximo 500,000 barriles en la producción. Y de ahí nos juntamos y revisamos qué va a pasar. Entonces, esto es algo bueno, creo, porque están reconociendo que para un tema de la pandemia que tiene respuestas y patrones tan cambiantes por cuestión de vacunas, de éxitos o fracasos de distribución, etcétera, creo que reconoce la realidad de cómo debe de afrontarse la pandemia. Y creo que es bueno, ¿no?, que sepa el mundo que la OPEP ya tiene un plan más de corto plazo, sin que se generen tantos miedos, expectativas de por qué no están haciendo lo que prometieron el año pasado, ¿no? Número uno. Número dos, creo que fue interesantísimo ver cómo, a pesar de los marcados contrastes que tiene la administración actual en Estados Unidos con la pasada del señor Trump, realmente pasó lo que ocurrió hace un par de años. En las elecciones de medio término, el señor Trump se comunicó con los saudíes para pedirles que incrementaran la producción porque el precio de la gasolina en los Estados Unidos precisamente estaba muy alto. Y estaban las elecciones del Congreso en los Estados Unidos. El señor Trump influyó en una reunión de la OPEP para pedirles que aumentaran y bajaran el precio del crudo y de la gasolina en general, porque la OPEP aumentó producción. Esto mismo ocurrió aparentemente, aunque el príncipe saudí lo niegue. Hay bastantes reportes de que hubo una llamada de la Secretaría de Energía de Estados Unidos al príncipe saudí, nada más recordándole que el mundo necesitaba combustibles accesibles económicamente y que la economía no estaba para precios altos, ¿no? Y esto se dice que aportó también esta sugerencia de que la OPEP pudiera incrementar producción. Entonces, los Estados Unidos, a pesar de que la administración actual sea tan contrastante, sí está dispuesto a participar activamente, a meterse en este tipo de reuniones. Y en este caso, pues por la cuestión de la economía mundial, de que no podía aguantar otra vez crudo de 70, 80 dólares por barril, pues creo que fue una acción bastante acertada, ¿no? Pues ahí tienen ustedes estas decisiones. Por último y no menos importante, lo hemos estado cantando desde que inició esta comunicación digital, Jaime. Guyana. Hace unas horas un reporte de Argus Media está pronosticando una producción para 2027 de 1 millón de barriles por día. De ser el caso, otros analistas dicen Guyana estaría convirtiéndose en el tercer mayor productor de crudo de la región, después de Brasil y México yo lo pondría con sus salvedades porque estamos hablando de declinación de producción, pero antes que Colombia, antes que Argentina, antes que Venezuela y antes que Ecuador. Venezuela, entiéndase las circunstancias. Me interesa que me digas qué tipo de crudo. Yo sé que ya hay empresas como Exxon que están operativas allá. ¿Y qué tan competitiva es, digamos, que Guyana en términos de atracción de inversiones frente al resto de países que necesitan también el capital privado para explotar su industria de hidrocarburos? Sí, fíjate que es un tema interesantísimo y lo digo en el contexto también de todos los cambios aparentes que van a ocurrir en México en la ley de hidrocarburos y todo lo que ha ocurrido en Ecuador y en otros tantos países en América Latina que desgraciadamente no tienen una continuidad en los planes, en los incentivos fiscales, en las estrategias para atraer inversiones. Guyana es un excelente ejemplo de qué pasa cuando tienes un gobierno pragmático que le da la oportunidad dentro del régimen fiscal que le convenga al gobierno, pidiendo las regalías y los impuestos que sean correspondientes a la riqueza nacional, pero que le da la facilidad a una empresa privada, que de hecho es un consorcio ahí entre CNOOC, China y ExxonMobil, para que exploren, perforen y produzcan petróleo. Ya de estos 120,000 barriles por día que se habían anunciado desde el año pasado, previo a la pandemia, de hecho, ya estamos hablando de que podría incrementarse la producción en menos de 10 años a casi 1 millón de barriles, lo cual es fabuloso. Fíjate que la geología, a pesar de que están tan relativamente cerca de Venezuela, se parece más a la geología brasileña. Y en este sentido, la calidad del crudo es, le llamamos en el mercado internacional, medio ligero, pero sobre todo dulce. Es un crudo más parecido al crudo brasileño ligero, dulce, como el Lula, por ejemplo, el crudo Lula, que a un venezolano bachaquero, que son súper pesados y amargos. Entonces, en este sentido, el crudo de esta isla va a tener mucho mercado porque se puede vender a cualquier refinería, sobre todo en Europa y en Asia, que pueda tener una sinergia, un complemento con el crudo de Medio Oriente. Si tú estás comprando para tu refinería crudo de Medio Oriente o amargo en general, el comprar este crudo de Guyana es bastante positivo para ti. Va a ser complicado que lo vendan a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene mucha riqueza de ese crudo ligero dulce también, ¿no?
pero en general esta riqueza del país, lo que significa para la proporción de habitantes que tiene y los ingresos que va a tener de aquí al 2030, va a ser impresionante. Podría tener un estándar de vida muy similar a los noruegos, por ejemplo, ¿no? Si se maneja bien a nivel gobierno, a nivel federal, la distribución de la riqueza. Pero es un gran ejemplo de lo que puede haber la inversión privada exitosa en América Latina. Pues asegurarnos todos de mirar a Guyana, sobre todo aquellos países que no siendo petroleros, potencias petroleras, tenemos petróleo, y en América Latina con tanta necesidad, pues es muy importante esto que está marcando Jaime en esta conversación. No sabes cómo te agradezco, Jaime, y gracias también por ajustar nuestra expectativa en relación con el precio del combustible. Hemos desatado una conversación en redes sociales para preguntar en cuánto está el combustible, y sí, definitivamente sí es un tema de preocupación entre nuestros seguidores. Gracias, Jaime. Un placer, cuídense mucho y seguimos en contacto. Claro que sí.